En México tenemos una profunda raíz en la manera en cómo celebramos la muerte. Para muchos es una raíz única, inigualable. Sin embargo, la manera en cómo celebramos la muerte tiene su base en dos grandes culturas, la mesoamericana, concretamente la mexica, pero al mismo tiempo la católica, la occidental, que se funden, se hacen sincretismo. Pero, ¿cuáles son las características y los rasgos de cómo celebramos la muerte? ¿Qué perdura de uno y qué perdura del otro para poder tener este tipo de festejos? Soy Bernardo Barranco y le invito a que analicemos las formas culturales de la muerte aquí en Sacro y Profano. La muerte es parte esencial de la vida. La muerte está íntimamente ligada a la religión y a la historia de las religiones. En la Mesoamérica prehispánica, se creía en la vida después de la muerte. Se sustentaba por una religión politeísta, basada en los elementos de la naturaleza, que regulaban todos los aspectos de la existencia. Las creencias religiosas se distinguían por su naturaleza dual y sus complejas ceremonias que acompañaban cada aspecto de la vida y la muerte, donde una muerte honrosa podía aún glorificar una vida innoble. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz busca desentrañar la cultura y el alma del mexicano, de lo mexicano y de la relación con la muerte. Sobre la muerte señala: para los antiguos mexicanos, la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte, y a la inversa. Para los antiguos aztecas, lo esencial era asegurar la continuidad de la creación. El sacrificio no entrañaba la salvación ultraterrena, sino la salud cósmica, el mundo, y no el individuo. Vivía gracias a la sangre y la muerte de los hombres. Los mexicanos guardamos dos tradiciones culturales frente a la muerte que se expresan en nuestra manera de vivir y celebrar el Día de Muertos el 2 de noviembre. Los muertos se hacen vivos con nuestros rituales, comidas, colores y aromas. Las tradiciones culturales de la muerte en Sacro y Profano. Muy buenas noches. Bienvenidos como cada lunes a Sacro y Profano, un espacio de reflexión sobre el impacto de lo religioso en la sociedad, en la cultura, en la política. Y esta noche vamos a conversar sobre el tema de la cultura y la muerte, o las formas culturales de la muerte en México. Por supuesto, somos herederos de dos grandes tradiciones, la mesoamericana, la occidental cristiana, y cómo se confluye en nuestra concepción actual de la muerte. Y para eso me da muchísimo gusto Silvia Trejo, doctora, antropóloga, sensibilidad por temas de arte. Para ti, ¿cuáles serían los principales rasgos de la muerte en el universo, sobre todo de Mesoamérica? Bueno, Mesoamérica es muy grande y no se escribió todo sobre los diferentes pueblos, pero tenemos bastante información sobre los mexicas, sobre el mundo de la Cuenca de México y del Valle de los Volcanes, escrito por los grandes cronistas. Y allí encontramos que, como todo lo que vivían los indígenas prehispánicos o mesoamericanos, se tomaba muy en serio, profundamente y con mucho respeto. Entonces, yo no he encontrado el concepto de la muerte en estas crónicas, sino más bien se habla sobre los muertos y cómo era tratado el velatorio y los entierros, porque enterraban 2 veces a los muertos con un rito y una celebración exhaustiva lleno de parafernalias para acompañarlos al más allá, que era muy distinto del infierno. Perdóname, ¿la muerte sería una especie como de continuidad de la vida?
un ciclo diferente de la propia existencia? No una continuidad, era otra cosa. Otra cosa. Y iban a distintos sitios de la muerte dependiendo cómo morían. No si eran buenos o si habían sido malos. Un guerrero era gloriosa su muerte, un parto. El parto y los guerreros iban a la casa del sol, al paraíso del sol, y se convertían en aves. ¿Y uno Pues, que moría por enfermedad, por ejemplo? ¿Qué le depende pasaba? qué enfermedad, si morías ahogado o fulminado por un rayo o por gota o hidropesía, ibas al paraíso de Tlaloc, al Tlalocan, que era lleno de árboles y fuentes, era un verdadero vergel, eran premios verdaderamente. Y los que morían normalmente iban al Mictlán, a un lugar subterráneo de la muerte, presidido, todos estos lugares de la muerte estaban presididos por dioses. Y el Mictlán estaba presidido por los dos grandes dioses, Mictlantecutli y su mujer Mictecacihuatl. Me imagino que esto fue un choque cuando llegan los primeros evangelizadores, los conquistadores. ¿Cómo este mundo occidental percibe y se confronta frente a otra concepción culturalmente diferente que era la muerte en el mundo de los mexicas, en el mundo mesoamericano? Claro, como tú bien dices, es un choque frontal, un encuentro violento, brutal. A mí me parece que hay dos puntos. Uno, lo primero es la presencia de los sacrificios humanos como algo requerido por la divinidad. Pero yo creo que sobre todo el gran choque tiene en el tema de la muerte tiene que ver, como decía nuestra colega Silvia, con la concepción del más allá. Para el cristianismo, especialmente aquí hay que decir que México o esta región es evangelizada y conquistada por católicos romanos. Y para ello es esencial la persistencia, el castigo de los malos en el infierno, un lugar lúgubre, de castigo, tenebroso, y un lugar glorioso para aquellos que son buenos. Es decir, la inmortalidad personal, la persistencia del alma, la resurrección de los cuerpos y un castigo para unos, de acuerdo a tus obras, y un premio para otros. Y es una religión de la esperanza. Sufres aquí, pero si te va bien aquí, si eres buena persona, en el más allá tienes un paraíso, pero elevado al infinito. Esas concepciones del Evangelio o del Apocalipsis, donde ya no habrá lágrima ni dolor. Rápidamente, Silvia, este tema del sacrificio. ¿Qué sentido tenía el sacrificio en el mundo de los mexicas? Bueno, hay dos lecturas. Una es que se sacrificaba a los enemigos nada más, no a los propios. Los enemigos que se capturaban en la guerra. Cuando les sacaban el corazón se ofrendaba a la diosa de la tierra, a donde iban los primeros entierros, los primeros muertos. Y la sangre era la bebida que gustaba del dios Sol o de Huitzilopochtli, que toma el lugar. Era una ofrenda. Era una ofrenda para que los dioses vivieran, porque necesitaban alimento y bebida. Muy bien, lo dejamos aquí, Silvia. Y vamos a retomar esos temas, pero lo importante es esta primera aproximación. Dos concepciones, o varias más, completamente diferentes, que se encuentran en un proceso de imbricación violenta, lo vamos a ver en un momento, pero al fin y al cabo un encuentro cultural. Está usted en Sacro y Profano, regresamos con estas formas culturales de la muerte en México. Las formas culturales de la muerte en México, un tema realmente fascinante
que estamos analizando aquí en Sacro y Profano, porque en realidad estamos hablando de la identidad, de nuestra identidad como pueblo, como nación, con nuestras costumbres, y ver que tenemos dos grandes tradiciones. Y Silvia, yo me imagino que el choque ha de haber sido brutal para lo que es los conquistados, una imposición militar, una imposición cultural, religiosa, de lenguas, etcétera, y que las concepciones tradicionales se resquebrajan. ¿Cómo queda, cómo se va conformando, sobre todo en términos de la muerte, esta concepción frente a la imposición de otra? Pues efectivamente, como tú dices, fue un choque brutal. Yo no me imagino el grado de humillación que deben haber sentido estas personas de que les tiraran todos sus dioses y los pisotearan. Pero encontraron la manera de seguirlos adorando. Pues la muerte, los muertos, fueron los que salieron perdiendo, porque iban a un lugar terrible de tormentos si iban al infierno, y para ir al cielo pues tenían que portarse muy bien. Y hay pasajes donde se cuenta que había confesión a dos tipos de sacerdotes, a la sacerdote de la diosa del amor y al sacerdote de Tezcatlipoca. Se confesaban sus transgresiones, no había la idea de pecado, pero lo hacían al final de su vida. Silvia ha planteado algo muy importante y va mucho en tu especialidad, que es la filosofía, la academia, la investigación, y es estos temas de imbricación. Una cultura o culturas tan fuertes como las mesoamericanas, con una imposición militar, cultural, lingüística, ¿qué es lo que queda? Y los conceptos sobre todo de estas imbricaciones, estos sincretismos, estas resistencias de los pueblos originarios. Vamos a ver, yo creo que aquí el punto es que el cristianismo, especialmente el catolicismo, es experto en desplazar religiones. Cuando llega en el siglo XVI ya tiene una experiencia. La Navidad es una sobreposición sobre la fiesta del Sol Invicto, el 14 de febrero, el Carnaval. Entonces ya traen, por así decirlo, el know-how. ¿Qué es lo que hacen? Es muy interesante el 16 porque esto es antes de Trento, que luego da un golpe de timón. Uno, se desplaza, se arrasa con aquello que no se puede aceptar, que es este tipo de sacrificio humano. Aunque por otro lado en el cristianismo está el sacrificio. Dos, se hace una concesión muy importante que no es católica, que es el regreso de los muertos a comer, ¿no? Eso no es católico y se explota una doctrina muy católica, y por eso creo que no se puede entender el Día de Muertos en México si no se entiende el catolicismo, y es que hay cielo y en el cielo están los santos, muy a gusto, en el infierno están los condenados, pero lo interesante es que hay un estado transitorio para el catolicismo, que es el purgatorio, es decir, aquellas almas que están haciendo méritos, terminando de purificarse para poder entrar al cielo. Y estas almas, sí se puede rezar por ellas, si hay una interacción, digamos, el más allá y el mundo terreno no es una frontera, no es una muralla infranqueable, sino las almas del purgatorio pueden venir, ir y venir, ¿no? Los aparecidos que vienen a pedir oraciones para ellos. Esto lo hacen con mucha agudeza y astucia los misioneros. Y entonces, claro, el Día de Muertos, la ofrenda, no es ortodoxia católica. Los muertos no vienen a comer mole, pero se hacen de la vista gorda. O a tomar tequila. O a tomar tequila, pero se hacen de la vista gorda, permitiendo simplemente la imagen de la Virgen y el rezar por los muertos, 1 y 2 de noviembre. Silvia, las fiestas, este colorido, estos aromas, estos hábitos de llevar comida a las tumbas, que dicen que no es tan antiguo, que es algo un poco más reciente, pero en fin, esta actitud que tenemos frente a la muerte, ¿qué es lo que tú ves ahí de ese mundo precolombino, de ese mundo mexica que has estudiado con tanta pasión?
ellos lo continuaron. Cuando lees todas las celebraciones que había durante los 20 meses del año, todos los días había una fiesta. Se llamaba Ilhuicatl, y así lo tradujeron los cronistas. Una fiesta dedicada a un dios en especial y a 20 en general. Bailaban con flores, el tlatoani salía a bailar con ramos de flores y todo el tiempo había música, con el huehuetl, con flautas, con ocarinas, con sonajas. Hablando del Día de Muertos, todos tenían un altar en sus casas y siempre estaban ofreciéndoles comida y bebida, siempre. Y los muertos se enterraban en las casas, bajo los suelos de sus casas. Así es que el Día de Muertos es una continuación de estas celebraciones a las que estaban acostumbrados. Héctor, te voy a hacer una pregunta compleja, difícil y sobre todo polémica. Es clara la imbricación, es claro el sincretismo, cómo las dos culturas se encuentran, ceden y crean algo maravilloso, diferente, alterno a lo tradicional. Pero, por ejemplo, en el caso de la Santa Muerte. Este es un caso muy interesante. Déjame decir, me quedé con una idea que se me ocurrió ahora, hablando de comer en las tumbas. En las confesiones, Agustín cuenta que su madre Mónica tenía, como otros cristianos, la costumbre de ir a comer al cementerio. O sea, también está en esta. Que no le gusta cuando Mónica va a Italia, al obispo Ambrosio, eso no le gusta. Pero esto ya habla de esta imbricación. Eso explica la condescendencia. Exactamente. Bueno, la Santa Muerte. La Santa Muerte. Vamos a ver, en el catolicismo se habla, en el cristianismo ya desde el siglo XV, de tener una Santa Muerte. Es decir, morir en gracia de Dios es la Santa Muerte. Y entonces se personifica la muerte y se representa como una amable muerte, si estás en gracia de Dios, o como quien te va a conducir al infierno si pecas, y se le representa iconográficamente. Hay unos autos que se llaman las danzas macabras, estos cuadros donde aparece la muerte. Lo que sucede es que esta imaginería, San Francisco habla de nuestra hermana la Santa Muerte, se convierte en una superstición dentro del catolicismo, es decir, esa iconografía se le da vida y se piensa que es una persona. Por eso es una, entre comillas, superstición que procede, digamos, no de la gente culta del catolicismo, que inmediatamente ve en el cráneo o ve en la muerte con guadaña una idea, como nosotros podemos ver la independencia. Creo que este es el punto. Pues muy interesante, es fascinante encontrarnos con muchas rutas culturales que nos llevan a repensar lo que hoy celebramos como el Día de Muertos, con toda su complejidad, su música, sus flores, cantos, comidas, bebidas, desplazamientos. Y hay raíces, y esas raíces son las que precisamente estamos conversando esta noche en Sacro y Profano. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro último corte. Regresamos a Sacro y Profano, nuestro último bloque, y hemos conversado sobre las raíces, la fuerza de estas grandes tradiciones que se expresan en una concepción y una práctica, una vivencia de la muerte. La mesoamericana y, por supuesto, la cristiana, la católica en concreto. La católica, incluso prebarroca, pero también después el periodo barroco, que es muy dramático. Y Héctor, me gustaría comenzar provocándote también con un texto de Octavio Paz. Cuando Octavio Paz, en su Laberinto de la Soledad, habla sobre la muerte, él señala que el mexicano frecuenta la muerte, se burla de ella, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos, es su amor permanente. Sin embargo, ese mismo mexicano
a pesar de que la quiere hacer su amiga, su cercana, le tiene pánico a la muerte? Bueno, es que yo creo que uno puede no temer la muerte, pero sí mi muerte. Creo que es un mecanismo de defensa. Natural. Todas las culturas tienen su mecanismo de defensa. Hay culturas en las que al muerto lo esconden y no se habla de la muerte. Otro mecanismo de defensa es quizá el nuestro, en el que hay una cercanía, en efecto. Se van perdiendo tradiciones como la de vestir a los niños de santos y sacarles fotografías. Ciertamente jugamos con calaveritas de azúcar, escribimos estos sonetos o estos pequeños epigramas donde nos burlamos de la muerte. Y yo creo que eso forma parte de lo que hoy podríamos llamar el actual Día de Muertos y que en efecto para otras culturas puede resultar escandaloso, llamativo, pero también para nosotros resulta a veces escandaloso, por ejemplo, el modo en Estados Unidos en el que es excesivamente serio. Halloween. Exactamente. Entonces yo creo que cada cultura tiene su mecanismo de defensa. Sí es cierto que el nuestro es un mecanismo, vamos a decirlo así, más pintoresco, con un fuerte componente de esperanza cristiana, con una soltura y con un ingenio, pero al final, frente a la muerte, todo mundo nos cuadramos. Silvia, tú como antropóloga en tus estudios, ¿notas si hay una mayor, podríamos decir, cuidado en el tema de tratar la muerte, sobre todo de esta dimensión más mesoamericana? ¿Hay en esta generación o en estas generaciones una mayor atención que lo que había antes a la manera en cómo se concebía la muerte? En el campo. Cuando dices campo, ¿te refieres al mundo rural? Al mundo rural. Ajá. Pero no a los pueblos, Ajá. sino realmente los campesinos. Creo que sí siguen conservando, no hay una reivindicación, ellos continúan con sus tradiciones. Por supuesto, siempre hay una virgen o un Cristo o un santito. A mí me resulta muy chocante y muy escandaloso porque lo siento muy institucionalizado, muy nacionalizado y muy turisteado. Son bellísimas las expresiones, los altares de muerto llenas de flores y el color de las llamas, de las velas, el cempasúchil, las calaveras incluso, todo es bellísimo y hay quienes concursan en los museos para ver quién presenta la mejor. Es una tradición, a mí me parece un poco forzada. Ya. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho su presencia y les quiero pedir en menos de 15 segundos una conclusión de la muerte hoy en esta perspectiva cultural. Empezamos por ti. Mis amigos que han muerto, mis parientes que han muerto, vienen a visitarme y a comer conmigo el 2 de noviembre. Perfecto. ¿Cuál sería tu epitafio? En el mundo prehispánico se lloraba tal como se llora ahora. Me parece muy bien. Bueno, pues los muertos están, pero los muertos estuvieron muy vivos aquí esta noche en Sacro y Profano. Hasta la próxima semana.